Siempre he oído sobre cómo Green Arrow y Hal Jordan son de los dos más icónicos de los cómics y que en su historial hay algunos de los mejores team-up o crossover que se pueden leer. Y en mi lectura de todos los cómics de Green Lantern, en preparación para la próxima serie de HBO, o al menos el intento, porque con Supergirl me faltaron unos cuantos, ven el video de Supergirl, pude por fin leer el tan famoso Green Arrow Green Lantern de Daniel O'Neill y Neil Adams, la dupla mitiquísima de DC. Y sobre todo importante, porque aparece un momento sumamente delicado del cómic. Entonces, vamos con el contexto. Al hablar de la era de los cómics, si Superman marca la primera era, la edad de oro, ¿verdad? Con su aparición, la edad de plata, la que le sigue, lamentablemente nace con el infame CCA, ¿verdad? En el 54, el Comics Code Authority, que seguro habrán escuchado hablar varias veces, limitando los temas que se podían tocar en los cómics y llevándolos más, lamentablemente, a la ciencia ficción muy de la época y mucho más cercana a lo absurdo y a la comedia, ¿verdad? Tras eso, con la serie de TV de Batman de Adam West, el Cruzado con Campa explota en popularidad, siendo una de las ya no raras ocasiones en donde por un periodo de tiempo el género de superhéroes ve como la figura más popular al Caballero de la Noche. Sin embargo, esta versión del personaje bebía de la serie de Adams, ¿verdad? Y de la Edad de Plata, al punto de que, si bien como una serie cómica es muy encantadora, ya se había convertido en el status quo del personaje en los cómics, un efecto muy parecido al que pasa en los cómics de Marvel con el MCU hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, con la cancelación del show en el 68, esa popularidad se desvanece para el lamento del héroe y de la industria del cómic. Ahora por fin el personaje es visto como anticuado, y esto impacta directamente en las ventas de los cómics, pues series mitiquísimas como The Brave and the Bold pasaron a ser un cómic de Batman con otros personajes que aparecían, en vez de crossovers. De ahí la inspiración de la serie animada del mismo nombre, lean Batman el Valiente, de las mejores series animadas del personaje, fácilmente top 2 y dependiendo de cuando me lo preguntes, la mejor directamente. Para el fin de la Edad de Plata, el cómic está en una etapa muy delicada, una de reestructurar personajes y de la salida de varios nombres antiguos y la llegada de muchos favoritos que perduran hoy en día. Con ellos, un renacimiento de la industria, con el inicio de otra era, la Edad de Bronce. En los 30 años de historia que tenía la industria, ya varios de los niños que habían crecido leyendo cómics eran adultos, y muchos de ellos vieron en las figuras que los inspiraron en su infancia el deseo o la oportunidad de poder contar historias sobre ellos desde una perspectiva propia, tomando la batuta de antiguos creativos, como el mítico Mort Heisinger, ¿verdad? Dejó de escribir a Superman finalmente porque se había jubilado y fue sucedido por Julius Arch, otra figura importante para la evolución del cómic, más que nada en el sentido editorial. Pero esa es una historia para otro video mucho más extenso y que sería más correcto sobre un video solo sobre el área de los cómics. Sin embargo, el ejemplo que nos importa es que un par creativo toma el título de Green Lantern y lo junta con Green Arrow. Obviamente hablamos de Denny O'Neil y Niels Adams. Tal es la importancia de este par y su run que al hablar de las eras del cómics, el paso de la de plata a la de bronce se suele marcar por varios eventos, ya sea el cambio de creativos en Superman como ya nombramos, la salida de Jack Kirby de Marvel para ir a DC o la trilogía de las drogas de Amazing Spider-Man. Pero siempre hay dos pares de nombres que se repiten más veces, que son O'Neill y Adams, ¿verdad? Escribiendo no solo Batman, sino en este caso Green Arrow y Green Lantern. Esos dos nombres, O'Neill, Adams, Arrow, Lanterns, son los que más veces vamos a ver nombrados cuando hablamos de este tema. En los 70, la dupla empieza a sortear a la CCA, marcando finalmente el inicio de su debilitamiento y logrando tocar temas de problemática social que muchos dicen que culmina con la muerte metafórica de la CCA con, para la redundancia, la muerte de Gwen Stacy, ya que Stan Lee pasa por encima de ellos declarando que no era necesario pedir permiso para hablar de un tema de tanta relevancia para la juventud y la sociedad como lo es las drogas. Entonces, en ese sentido, sí les puedo explicar que como docente, cuando se habla de este tema, sobre todo en lenguaje y literatura, porque es un tema que entre en lenguaje y literatura, dependiendo del profesor, va a marcar estas eras en dos aspectos, ¿verdad? Marvel o DC. En el caso de Marvel, Spider-Man y las drogas y la muerte de Stacy. Y en el caso de DC, la dupla creativa con la dupla de personajes. Entonces,
Mucho texto, mucho texto. Pasemos finalmente a qué? A lo que nos compete, clase, el cómic. Los cómics de Green Lantern, más específicamente el volumen 2 que marca el inicio de Hal Jordan como modernización del personaje de Alan Scott, modernización en retrospectiva graciosa porque si lo vemos en el contexto actual nos parece igual de absurda, ¿no? Pero es verdad que pasar de una linterna que tiene su poder de la magia y su habilidad es la madera, a una linterna cuyo poder lo obtiene de un anillo del espacio y cuya habilidad viene explicada desde el inicio como una impureza en su composición, sinceramente debió ser rompedor para la época. Entonces, Hal no es que tuviera particularmente historias interesantes. Es más, puede ser un cómic bastante polémico porque, bueno, no sabría decir si producto de su tiempo sea una justificación correcta, pero Hal era muy retratado como, o al menos en retrospectiva, podemos verlo como alguien un tanto racista y machista. Y también como un agente obediente de la autoridad, una herramienta opresora. Algo muy real, pues la policía, los Lanterns, son policías espaciales, pero policías y al fin y al cabo, ¿verdad? Y están al mando de un consejo de ancianos que solo veían una perspectiva sobre lo que era hacer lo correcto. Sin embargo, cuando lees muchos cómics antiguos verás cómo pequeñas ideas o eventos plasmados sin intención de ser algo más o productos de su época son agarrados a futuro para enriquecer o actualizar el lore del personaje. Y para que entiendan esto, vamos con algunos ejemplos súper importantes para la historia del personaje. En el número 49, Hal deja Cow City porque Carol Ferris, su interés amoroso, se va a casar con otro hombre. En el número 50, Hal culpa a su identidad secreta de esto, de cómo lo ha eclipsado, haciendo que el amor de su vida no gira a verlo y en despecho se case con otro hombre. En el 58 se marca el inicio de los errores de los guardianes, cometiendo uno pequeño y que plasma la vaga idea de que ellos, aunque sean figuras de autoridad, pueden equivocarse. Los números 69 y 74 son dramas románticos en donde Carol Ferris busca que Green Lantern, quiera detener su boda. En el número 73, Hal vuelve a la ciudad y no es la primera vez que lo hacía, pero esta vez siente el peso del cambio de todo lo que conocía. Entonces, todos estos números de cierta manera muestran ideas que hoy en día seguimos referenciando con el personaje. Son aspectos interesantes que se ven plasmados por primera vez en unas viñetas de la no tan infame, pero sí un poco infame Edad de Plata. Es así como en los 70 sale el número 76 de Green Lantern, presentado como un número donde el Caballero Esmeralda haría equipo con el Robin Hood de DC. A primera vista no podría parecer algo raro, ¿verdad? Es decir, para la época ya habían bastantes comics team-up o de crossovers, como ya nombrado Brave and the Bold, y la DC misma ya había pasado de la Justice Society of America a la Justice League of America. El mismo Hal ya había cooperado en las viñetas de sus tebeos con otros personajes. Por ejemplo, en el número 13, con su gran amigo Flash, el de Barry Allen, e incluso con su predecesor, Alan Scott, en el número 40, número importantísimo porque tiene bastante lore a futuro el personaje. Sin embargo, el encanto de esta dupla de señores verdes era lo discordantes que eran. Barry admiraba a Green Lantern, Alan era casi un padrino para Hal, y sus amigos de la liga lo llenaban de halagos porque era un gran héroe. Pero Oli, para esa época ya era un ex millonario. Había vivido en el fondo del barril, y a diferencia de Hal, que había dejado su ciudad y a donde iba encontraba trabajos bien remunerados, otra característica típica de los héroes en la Edad de Oro, donde no tenían problemas monetarios, que se usarían a futuro para tratar temas. No tan el futuro, ahora mismo, ¿verdad? Ya. Entonces, la mítica run abre con Hal llegando a otra ciudad, ya que previamente había abandonado Cow City para, entre muchas comillas, vagar por el país por despecho. Y en la llegada a esta ciudad, Central City, ve como unos chicos quieren golpear a un señor, por lo cual lo salva. La gente alrededor, a diferencia de lo que hubiera esperado, reacciona tirándole cosas al héroe, por lo que este, cansado, se prepara para golpear a uno, pero por suerte, Green Lantern lo detiene. Retomando los retazos más problemáticos del personaje que eran propios de la época, Hal llama a sus atacantes anarquistas, preguntándole a Oliver Queen, por qué los defiende. En respuesta, este le muestra cómo la gente vive con menos de lo justo, en un complejo de apartamento horrible, cuyo dueño, que fue a quien salvó Hal, nunca se preocupó por repararlo o actualizarlo, y que para colmo planea venderlo y dejar en la calle a la gente, mandando abajo el edificio para hacer un parking, porque dice que le dará plata más rápido. Entonces, sinceramente, Flecha no se corta. De manera indirecta le dice a Hal nazi al defender al dueño del edificio y defenderse a sí mismo. Tras eso, diciendo que él simplemente hacía su trabajo.
Pareciera que el cómic no pudiera ser más directo, pero lo puede ser. Aparece un hombre negro y cuestiona a Hal. Le dice que es alguien que trabaja para los azules, una doble referencia, ya que si bien los guardianes de OA son azules, en Estados Unidos el color también está relacionado al capitalismo y al conservadurismo. De ahí sigue un juego ingenioso de palabras. En algún planeta ayudaste a los naranjas. Has hecho mucho por los púrpura, pero nunca te has preocupado por alguien, los negros. Quiero saber por qué. Responda a eso, señor Green Lantern. Es un momento potente. Hal no puede responder porque no sabe. Literalmente responde eso. No lo sé. Pero se recompone al menos. Y reconoce su estupidez y pregunta cómo puede ayudar. El anciano le responde que no sabe. En un tono amable, seamos sinceros, ¿verdad? Pero sí le dice que no importa realmente porque sabe que él encontrará la forma si de verdad quiere ayudar. Hal, muy de su carácter, primero piensa que lo mejor sería, inútilmente, hablar con el dueño del edificio, pero él no llevará nada más que burlas, piensa en usar la fuerza. Pero es detenido por los guardianes, justo, irónicamente, después de golpear a los guardias del señor, que al final son solo trabajadores. Ya. Entonces, Oliver, por su lado, sabe que no se puede jugar limpio con una persona como esa, por lo que se vale de medios poco legales. Al fin y al cabo, si ellos no cumplen la ley, ¿por qué debería usarlas para apresarlos? Y al fin del número se percatan de que ningún enfoque funciona del todo, así que deciden tomar un punto más bien medio. Lamentablemente, ahí no acaba la cosa, pues en el cierre los guardianes vuelven a confrontar a su policía por desobedecer, y Oli en respuesta los confronta a ellos y a Hal, diciéndole a Hal que es una mera marioneta y habla de las carencias que sufren las personas pese a vivir en un país gigante y próspero, de cómo Martin Luther King y John F. Kennedy murieron asesinados por querer hacer el bien. Los guardianes admiten sabiduría en sus palabras, una manera en la que el cómic declara que incluso la autoridad puede ser buena o al menos escuchar, reforzando el punto que lo importante es el punto medio, no los extremos. Decidiendo así uno de ellos, Apa Aliapsa, viajar por el país en camioneta en una road movie casi de autodescubrimiento y crítica social. Es un número muy potente. Como pueden ver, no dejan pequeñas semillitas que serán abordadas mucho tiempo en el futuro y que en su presente ya era súper relevante respecto a retratar cómo era la vida del país. Entonces, en los siguientes números tocarían mucho más temas relevantes y políticos que harían a tu amigo capitalista fan de Donald Trump, que irónicamente no tiene dinero, decir que no politiquicen mis gustos. Spoiler, no ha leído el cómic, no ha leído ni siquiera ningún cómic, tal vez Injustice y algo más. Entonces, aquí vamos a pasar finalmente a un pequeño resumen de los números más importantes. El número 77 toca el tema de la explotación laboral y los horrores de la guerra. El 78, el racismo, las sectas y los límites de la libertad. El 79, el abuso de los indios, su atropello y las estafas milenarias que han sufrido. El 80 y 81, la contaminación y de cómo se culpa a todos menos a los culpables. El 83, el autoritarismo y una visión cerrada de lo que es correcto. El 84, el consumismo y el exceso de amarillismo. El 85 y el 86, los más impactantes sin dudas, el mítico número donde Speedy se droga y habla sobre cómo los junkies, como dice Oli, son nada más que personas abandonadas por sus padres, amigos y el sistema, y que necesitan ayuda y no se las damos. El 87, con la introducción legendaria de Jon Stewart, irreverente y vocal sobre temas raciales sin tener pelos en la boca, y de cómo los discursos racistas y populistas son peligrosos, de cómo un político puede controlar la opinión creando escenarios falsos. El 89 sobre el progreso tecnológico sin responsabilidad social, y de ahí el cómic, al ser muy caro, pasaría a Flash en la segunda parte, donde recomiendo leer solo del 217 al 246, con la culpa de Oli al matar por error a un ladrón. Pobre Oli, weón. Parece Vegeta en esta run, solo pasa tirando este mote y sufriendo en el proceso. Entonces, para finalizar, creo que es obvia la importancia de estos cómics, ¿verdad? Y a la vez es bastante merecido el lugar que le damos como pistoletazo de salida para la Edad de Bronce, y de cómo los cómics empezarían a madurar hasta alcanzar el punto culmen con cómics como Kingdom Come o Watchmen, al menos en el sentido de obras opuestas que se sienten como la culminación natural de la industria, ¿verdad? Sin más que decir, sumamente recomendada esta run, por favor, léanla si es posible, y si les gusta mucho, cómprenla, ¿verdad? Y gracias por ver el video. Cualquier duda que tengan, déjenla. La responderé en comentarios si es algo muy simple, o en un short si es algo friki que se puede extender a menos de 3 minutos, ¿verdad? Entonces,
Teman a mi poder, la luz de mi linterna verde.